Bueno, ayer nos enterábamos de algo realmente muy interesante porque científicos de nuestro país obtenían el primer registro de comportamiento social de una especie primitiva de dinosaurio. Realmente era una noticia que nos sorprendía a nosotros. Estuvimos hablando, de hecho, acá en la mesa, en nuestra redacción del tema, y vamos a hablar un poquito más de esto. Tengo a Fernanda Oviedo acá en el estudio para poder ahondar en este tema, ¿no, Fer? Sí, un tema que nos llamó mucho la atención ayer apenas lo vimos publicado, porque es un tema que también trasciende a nivel internacional. Estamos hablando de un conjunto, de un equipo de investigadores, donde hay argentinos, y un argentino justamente lideró esta investigación, y que obviamente se lo vamos a preguntar a él, ¿no? Pero digo, tiene mucha importancia porque puede llegar a dar mucha información al respecto de esos seres. ¿Cómo vivían esos dinosaurios? ¿No? Digo, y esto cual. no nos atañe solamente a nosotros. Así que bueno, vamos a hablar con Diego Pol, que es paleontólogo, se desempeña como investigador principal del CONICET en el Museo Paleontológico Egidio Ferrugio de Trelew. Se me hace re difícil por ahí ni hablar de los términos, por eso le vamos a presentar a Diego Pol. Diego, buen día. Fernanda Oviedo, Claudia Durante saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Fernanda, buen día Claudia, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, me imagino que a ustedes, cuánto trabajo, ¿no? Estábamos leyendo un poco este informe que habla de un descubrimiento sumamente importante y, como decía Fer, un aporte muy grande a la información de cómo vivían los dinosaurios en el mundo. Sí, realmente estamos muy contentos, pues esta es la culminación de un proyecto de muchos años que venimos realizando año tras año excavaciones en Santa Cruz, y realmente es un sitio único en el mundo, ¿no? Porque nos da una imagen de cómo era la vida de los dinosaurios, y esto es realmente muy inusual. Muchas veces se encuentra un esqueleto solo que no tiene mucha más información que decirnos cómo era el dinosaurio, pero claro, aquí tenemos representada, fosilizada, el comportamiento, la interacción de una colonia reproductiva con más de 100 huevos y cerca de 80 ejemplares de este dinosaurio, que nos muestran que eran animales altamente sociales, ¿no? Y eso es interesantísimo de estudiar. En esos huevos que ustedes dicen, bueno, encontraron también embriones fosilizados, y la pregunta que me surge es, ¿qué se puede encontrar de información allí? Bueno, esto fue muy interesante porque hemos encontrado muchísimos esqueletos, desde pichones a individuos jóvenes, adultos, y también muchos huevos, pero un problema que ocurre muchas veces con los huevos de fósiles de dinosaurios es que es difícil saber, digamos, quién puso el huevo, ¿no? A veces hay dinosaurios cerca, pero no, uno no tiene prueba, y eso es porque la mayoría de las veces los huevos de dinosaurios están vacíos o están llenos de sedimento. Claro. Las condiciones para que se fosilice un embrión diminuto durante 192 millones de años tienen que ser muy especiales. Entonces pudimos, mediante estudios de tomografías computadas de alta resolución que hicimos en Francia, pudimos encontrar que adentro de ese huevo estaba formándose un embrión que, al comparar los huesos diminutos de milímetros, pudimos identificar que era de esta especie que se llama Musaurus. Entonces ahí cobró fuerza la idea de que, bueno, esto era una colonia reproductiva, eran todos ejemplares de la misma especie que se juntaban en la época reproductiva para proteger a sus crías, ¿no? Que es un comportamiento muy típico, ¿no? De estas colonias de reproducción. ¿Cuáles son las otras conclusiones que llegan a las que llegan ustedes como investigadores a partir de esto? Porque, Diego, vos decías esto de que estaban agrupados, que también estaba leyendo esto que decían que la agrupación también dependía de las edades. Es de pronto entender cómo funcionaban como una especie de colonia, ¿no? Exacto, como hay un poco de la estructura de la manada, en donde vemos que los individuos jóvenes están siempre juntos, asociados. Encontramos un grupo de 11 esqueletos de individuos que tenían 1 o 2 años, que estaban recostados unos sobre otros, en posición de descanso, murieron durante una gran sequía que hubo, y realmente nos habla ya de una interacción entre individuos en una manada, en donde los jóvenes se agrupaban, los pichones estaban siempre cerca del nido, y esto nos muestra animales
digamos, altamente sociales, que tenían esta relación con sus pares a lo largo de toda su vida, ¿no? Y realmente los trae un poco a la vida y los hace más similares a lo que podemos ver hoy en mamíferos o en aves que en reptiles, como, no sé, las tortugas, los cocodrilos, que son animales en general más solitarios, que no tienen una vida social muy desarrollada. Y esto nos puede dar algún indicio de, bueno, por qué fueron animales tan exitosos, ¿no? Porque recordemos que los dinosaurios dominaron nuestro planeta durante 100 millones de años. Bueno, fue uno de los grupos más exitosos que hubo en la historia de la Tierra. Entonces, ¿por qué fueron tan exitosos? Es una de las preguntas que siempre nos intriga responder. Y en este trabajo decimos, bueno, desde el inicio de la era de los dinosaurios muestran este comportamiento. Entonces, quizás esta fue una de las claves, ¿no? El proteger a sus crías, el cuidarse entre ellos, el tener una vida social, pudo haber sido una de las claves de su éxito. Diego, ubiquémonos un poco geográficamente, porque esto ha sido un descubrimiento que se ha dado ahí en Santa Cruz. Contanos en qué localidad, y hacías referencia a que es un lugar muy rico, ¿no?, para encontrar este tipo de datos paleontológicos que obviamente suman a los informes que se pueden generar, y lo decía bien Fernanda también, a nivel mundial, y hacen grandes aportes, ¿no? Sí, esto es en el centro de la provincia de Santa Cruz, y es un sitio en medio de la estepa en donde se da una acumulación de restos realmente impresionante. Todos estos restos, más de 100 huevos y cerca de 80 restos de esqueletos, los encontramos en un área de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Es un área bastante pequeña para la cantidad de restos que hay, y es un lugar, como les decía, único en el mundo. Hay restos de huevos de dinosaurios de la misma edad, por ejemplo, en Sudáfrica, y otros en China, que utilizamos mucho como comparación, pero la localidad en Patagonia tiene una cantidad de restos fósiles muy superiores, ¿no? Y tiene toda esta asociación de no solo los huevos, sino también los pichones y los jóvenes y los adultos, como realmente esta colonia reproductiva que estaba en el medio de la Patagonia hace 192 millones de años. Qué increíble. Diego, ¿cuánto les llevó esta investigación? No sé si lo dijiste, digo, en términos de tiempo, en términos de armar equipo, de países que han recorrido. Digo, me hablabas también de que en Francia tuvieron que hacer estudios. Sí. Contanos un poquito cómo fue el proceso. Bueno, el proyecto nace incluso antes que nosotros. En la década del 70, un paleontólogo argentino descubre un pichón de dinosaurio en este lugar, y lo llama Musaurus. Ese resto quedó un poco aislado y quedó como, bueno, un dato enigmático de Patagonia, y en el año 2002 yo comencé a ir a este lugar a tratar de encontrar más restos de este pichón de dinosaurio, y enseguida lo que vi es que había una cantidad de fósiles muy grande, mucho más grande de lo que se pensaba, y empezamos a armar un grupo en el cual había diferentes especialistas, primero de Argentina, y hicimos más expediciones y encontramos más restos, y realmente vimos que, bueno, necesitábamos entender esta localidad tan única, con el aporte de muchos especialistas, y ahí se sumaron colegas de otros lugares de Argentina. Por ejemplo, en este trabajo participo yo, de Trelew, colegas de Río Negro, colegas de Mendoza, de La Plata, de Buenos Aires, y también colegas del exterior, ¿no? Un colega de Sudáfrica, especialista también en huevos de dinosaurios, colegas de Francia que hacen estas tomografías de alta resolución para ver qué había dentro de los huevos, y colegas de Estados Unidos que nos ayudaron a datar con precisión la antigüedad de estos restos, como de 193 millones de años. Claro. Así que es un equipo multidisciplinario que cada uno estudió una parte o hizo su aporte para dar el lugar a este panorama tan completo de qué significa y qué información podemos aprender de este lugar tan fantástico. Diego, te comparto algo que me sucedió ayer mientras leía la noticia en mi casa con mi papá, y me decía, wow, esto para un paleontólogo debe ser como
no sé, ganar la Copa del Mundo, me dice, muy banal la comparación, me dice, pero es como llegar a lo máximo. ¿Qué sentiste como investigador y también liderando el equipo? Sí, no, es completamente válida la comparación. Son esas cosas que, claro, la comparación, porque son esas cosas que uno trabaja y estudia durante 25, 30 años para poder hacer descubrimientos de este estilo. Uno estudia, se prepara para estar listo para poder sacar la mayor información. Pero bueno, hay que también tener un poquito de suerte, ¿no? En estos hallazgos, como cualquier cosa, que a veces estos resultados uno tiene la suerte de encontrarlos y a veces no, así que también se tiene una fortuna muy grande y un privilegio poder estar ahí sacando esos restos y poder estudiar todos los secretos del comportamiento de los dinosaurios en este caso. Bien. Diego, hacías referencia un poco a recién cuando hablábamos y dabas algunos detalles a cómo estaban los restos y de alguna manera que esto da indicios y hacía referencia a una sequía que afectó en ese tiempo, que es lo que entienden ustedes que es lo que sucedió y ha sido tal vez esa la causa de la muerte. ¿Qué detalles hay de esas cosas, no? Porque a uno también se le ocurre pensar, y vos decías, eran dinosaurios exitosos y realmente uno le cuesta entender por qué el fin de los dinosaurios, ¿no? Sí, en este caso, bueno, eso es una parte del estudio que hizo justamente una colega de Mendoza, Adriana Mancuso, que trabaja en el IANIGLA, y lo que ella estudia es un poco cómo se depositan los huesos y cómo se forman los fósiles, y lo que pudo determinar es que los animales habían muerto en el lugar, y encontramos que fueron cubiertos por una tormenta de polvo, luego poco tiempo después de la muerte. Entonces el tipo de sedimento es de tipos de sedimentos bien secos, arrastrados por el viento. Pero esto nos da una idea de una sequía de animales cuando se ponen en posición de descanso, como para aguantar un momento de calor o de sequía, y lamentablemente muchos de ellos murieron en ese momento. Y esto, es un evento desafortunado en la historia de estos dinosaurios, que es una escena muy dramática, de hecho, pero que, nos dio la oportunidad, 193 millones de años después, de entender un poquito sobre el comportamiento y la biología de estos animales. Creo que dijiste algo muy particular, que fue esta situación dramática que han vivido ellos, ¿no? Y está claro que con estos estudios se puede determinar, digo, eso también, ¿no? Llegar a esa instancia de saber qué es lo que sucedió para ustedes debe ser, más allá del aporte que hacen a nivel científico, digo, conocer esa situación debe ser todo un tema, ¿no? Sí, y realmente es producto de haber sumado un equipo muy multidisciplinario, muy talentoso, que cada uno pudo hacer su aporte para llegar a esta imagen completa, ¿no? De esta imagen tan particular, de esta situación tan increíble, ¿no? Diego, la última, si Claudio dice que ya estamos, pero preguntarte por la ciencia y la investigación en la Argentina, ¿cómo nos posiciona esto? Más allá de que obviamente estás hablando de un equipo conformado por profesionales de varios países, pero háblame de Argentina, ¿qué pensás? Bueno, la ciencia argentina, por supuesto, tiene un desarrollo cada vez más importante. Realmente el órgano que nos nuclea, el CONICET, por ejemplo, ha crecido en las últimas décadas de manera muy importante, y sin dudas, en especial en la paleontología, tiene una relevancia fundamental, ¿no? Estamos entre los 5 países más preponderantes en lo que es paleontología y descubrimientos de dinosaurios, eso sin dudas. Este proyecto fue, ideado por nosotros, por investigadores argentinos, liderado por nosotros. Por supuesto, colaboramos con
colegas del exterior, sí. En particular en temas en donde lamentablemente la ciencia argentina o los institutos tienen un poco de dificultades, que es el equipamiento, el uso de aparatos sofisticados, muy costosos, que muchas veces no están disponibles en el país, ¿no? Entonces, para eso hubiera sido fantástico haber contado con laboratorios en el país que tuvieran este tipo de equipamientos que no podíamos conseguir en Argentina. Y bueno, claro, por suerte vivimos en un mundo bastante globalizado y pudimos colaborar de manera muy feliz con colegas del exterior, ¿no? Pero eso creo que es lo que quizá nos falta un poco en el futuro como desafío, es que nuestras universidades, institutos tengan equipamientos y maquinaria que hoy por hoy no se encuentra en el país, ¿no? Y que obviamente necesita más inversión y más apoyo de manera económica, ¿no? Sin duda. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la nota. Queríamos tener algunos detalles y realmente ha sido un placer poder hablar con vos. Bueno, muchas gracias por el llamado y estamos en contacto. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Diego Paul, paleontólogo, se desempeña como investigador principal del CONICET en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, y ha sido quien dirigía este equipo, ¿no? Del que hacíamos referencia, que logró el primer registro de comportamiento social en una especie primitiva de dinosaurio. Qué interesante, ¿no? Me puso un poco la piel de pollo. Sí. Ahí cuando hacía referencia de cómo se había llegado a la conclusión de que habían muerto, ¿no? Por la sequía, digo, llegar a esa instancia, que vos te proyectes en tu pensamiento la imagen, porque él hablaba hasta eso de la imagen, debe ser muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo llegar con pequeñas señales que va dejando la naturaleza a una información de millones de años atrás? Me parece increíble. Y el aporte que haces es realmente sumamente importante. Muy linda la nota.